Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy, complementando todo lo que se ha venido avanzando durante este periodo y analizando todo el conocimiento adquirido. Vamos a concluir con la ejecución de las sentencias, las formas de reparación al interior del sistema interamericano de protección de derechos humanos y hacer un breve resumen de lo que hemos venido avanzando durante todo este tiempo, ¿no? En una primera clase tuvimos la oportunidad de ver eh, la epistemología de los derechos humanos. Desde allí partimos. Y es necesario hacer este pequeño conteo de los antecedentes que hemos estado analizando de la arquitectura de los derechos humanos, porque hemos tenido una semana que no hemos pasado clases, ¿no? Por diferentes factores y por lo cual son cosas que han escapado de mis manos. No obstante ello, pido las disculpas el caso correspondiente. Es por eso también que he decidido hacer una clase compensatoria, o sea, más práctica, en la cual podamos tejer todos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora y entender de mejor manera el sistema interamericano en la vida práctica, ¿no? Para entender cómo funciona, porque generalmente uno, quizás no todos, tal vez me estoy tomando el atrevimiento de hablar de forma general, no se tiene la posibilidad de acudir al sistema interamericano como parte, ¿no? Como abogado, patrocinante. No obstante a ello, si no han tenido la oportunidad de realizar una petición o realizar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues qué mejor que empezar conociendo el sistema interamericano, y creo que a efectos de que podamos avanzar, podríamos quedar en que nuestra última actividad del curso sea pues hacer una demanda, ¿no? Creo que sería una buena opción, una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, una denuncia, perdón, no se dice demanda, eso igual vamos a ver el día de hoy para precisar términos, ¿ya? Cuando hablamos de la comisión, hablamos de petición o denuncia. Cuando hablamos de la corte, hablamos de demanda, ¿ya? Una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el término adecuado. Cuando estamos ante la comisión, hablamos de una petición o hablamos de una denuncia. Y creo que ese va a ser eso va a ser lo mejor, ¿no? Que podamos realizar como trabajo final una petición. Les estaba comentando, en el transcurso de todas estas clases hemos visto como piedra angular el problema de los derechos humanos, o sea, cómo se constituyen los derechos humanos, no como problema, ¿no? Cómo se constituye, qué es lo que ha ocurrido históricamente, entender la dignidad humana como el núcleo vital, entender las teorías positivistas, las que no, cómo se introduce el resguardo de los derechos de los individuos en una primera fase civiles y políticos al interior de los ordenamientos jurídicos internos, cómo poco a poco se va reconociendo derechos a las colectividades, también en el ordenamiento jurídico interno, luego se internacionaliza a través de la suscripción de instrumentos internacionales, tratados internacionales, y posteriormente esos tratados son introducidos son introducidos en el ordenamiento jurídico interno a través de leyes, decretos, ¿no? Eso es importante entender porque eso también nos ayuda a tener un contexto que em, clarifica el hecho de entender al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, los sistemas regionales de protección de derechos humanos y la protección de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Qué más? Luego nos introducimos, perdón, a analizar el sistema universal de protección de derechos humanos. Vimos la arquitectura, ¿no? ¿Cuáles son los órganos principales cuando hablamos de protección de derechos humanos? Debemos entender que esto ocurre en el seno de la Organización de Naciones
Unidas. Tenemos 9 tratados principales, ¿no? Que son los cimientos del sistema universal. Cada tratado tiene un órgano encargado de velar el cumplimiento. A estos los conocemos como órganos de tratado, ¿no? Analizamos cada uno de estos 9 órganos de tratado, su composición, su vigencia, las competencias que tienen. Entre las cosas que debemos recordar es el hecho que las peticiones individuales no pueden ser remitidas de forma directa, se debe reconocer la competencia de forma expresa, ¿no? A través de disposiciones establecidas de forma expresa, valga la redundancia, o protocolos, como es el caso que vimos en varios instrumentos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. También, entre lo relevante que analizamos en este punto, fue el hecho de entender qué son las observaciones, ¿no? Finales y las observaciones generales, ¿ya? Porque en una etapa entendíamos que los órganos de tratados todos tenían la función de cumplir, de velar el cumplimiento de de las obligaciones emitidas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. No obstante, este órgano adquirió un carácter de interpretar, ¿no? De interpretador de estos instrumentos internacionales a través de la emisión de qué? De las observaciones generales. Si hablamos de periodicidad de emisión de las observaciones, no existe, pues, ¿no? Depende cómo se evalúe, cómo evalúe el comité el adecuado funcionamiento de los instrumentos internacionales, en caso de que puedan identificar una constante a la hora de revisar los informes de Estado, pues ven que existe problemática en la interpretación de una disposición y que es necesario aclararla, pues se emite una observación general, ¿verdad? Entonces no tenemos un tiempo específico para la emisión de observaciones generales, eso por una parte. Por otro lado, recuerden que dependiendo el comité, dependiendo el instrumento internacional, vamos a encontrarnos con periodos diferentes para la emisión de los informes de Estado que son emitidos por los estados, valga también la redundancia. Em, eh, Ahora bien, la resolución emitida después de haber revisado los informes de Estado, los conocemos como observaciones finales. Eso sí, esas resoluciones sí tienen un tiempo establecido para la emisión, ¿no? Dependiendo la periodicidad de la emisión de los estados de los informes de Estado. Entonces tenemos los informes, las observaciones finales y las observaciones generales, ¿no? Como instrumentos que son emitidos por quién, por los órganos de los tratados cuando hablamos del sistema universal. Después de los órganos de los tratados, tuvimos la oportunidad de hablar del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Consejo de Derechos Humanos, que a diferencia de los órganos de tratados, tiene un carácter más democrático porque un Estado puede opinar del cumplimiento de obligaciones de otro Estado y viceversa. Entonces, Bolivia puede opinar respecto a lo que pasa con Argentina, por ejemplo. Argentina puede opinar lo que pasa con Perú, ¿no? Ese es el carácter que tiene este órgano de protección de derechos humanos. Y es un órgano importante, dijimos, ¿por qué? Por la emisión del EPU, ¿no? De la evaluación periódica universal, ¿no? Que eso es un instrumento súper importante a la hora de velar el cumplimiento de las obligaciones dentro del sistema universal. Ya no estamos hablando de los comités, ya no estamos hablando de los órganos, recuerden. Entonces, este es otro, el Consejo es otro órgano, ¿ya? Está compuesto, recuerdan, por cuántos países, por 47 países que son elegidos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordemos que la Organización de Naciones Unidas está compuesta por varios órganos, entre ellos el Consejo Económico Social, el Consejo de la Administración Fiduciaria, em, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General, eh, y un órgano autónomo que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Entre todos esos, el órgano deliberativo por excelencia es la Asamblea General. Es en este órgano en el cual se eligen a los miembros de este órgano, que son 47 en el marco de la protección dentro del sistema universal, ¿ya? Ahora, parte del EPU, ¿qué más hablamos? Hablamos de procedimientos especiales, ¿recuerdan? ¿En qué? En temática y por país.
Temática y por país. Temática, ¿por qué? Porque podemos hablar de tortura, violación de derechos contra la mujer, por temas, ¿no? Y específico por país. ¿Qué está ocurriendo en Corea del Norte? ¿Qué está ocurriendo en Irán? ¿Qué está ocurriendo en Pakistán? ¿Qué está ocurriendo en Bolivia? ¿Qué está ocurriendo en Argentina? Ahora bien, a diferencia de los órganos de los tratados, cuando hablamos del Consejo, debemos entender que vela el cumplimiento de qué, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas respecto a la paz y la seguridad. Esto, ¿qué significa? Que no importa que existan estados que no hayan ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Este consejo lo que va a hacer es igual. Corea del Norte no ha ratificado, no importa, pueden mandar expertos, dijimos, ¿no? Se puede constituir un grupo de profesionales para una visita, para realizar un informe, para manejar datos. ¿Por qué? Porque se da un diagnóstico de lo que está ocurriendo en el mundo, en cualquier país, cualquier tema respecto que verse, obviamente, en materia de derechos humanos. Y existe este carácter de democratización en el entendido de que yo, Bolivia, puedo opinar de lo que está pasando en Chile, Chile puede opinar de lo que está pasando en Argentina. Entonces tenemos estos procedimientos especiales, temática y por país. Tenemos el EP y también tenemos los procedimientos híbridos, ¿recuerdan? Estos tres instrumentos son los que devienen del Consejo, otro órgano parte de la arquitectura del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, tenemos los órganos de tratados, tenemos eh, el Consejo y ahora tenemos un tercer elemento súper importante que son los organismos de cooperación. Recuerda, en el máximo organismo de cooperación tenemos al alto comisionado, que es elegido por la Asamblea, que es elegido por la Asamblea General. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de que coordine el Consejo con los comités? ¿Ya? La interacción entre el Consejo y los comités. También recordemos que el alto comisionado no es el único eh, órgano de eh, cooperación. También hay otros órganos, pero sí es el más importante, recuerden, ¿no? Porque también tenemos a otros como la Secretaría General, el hecho de que los estados puedan intercambiar información respecto a la protección de derechos humanos, pero el órgano más importante de coordinación es el alto comisionado. Entendiendo estos tres órganos, parte del sistema universal, pues entendemos la arquitectura de cómo funciona. Ahora, también recordemos que cuando hablamos de las peticiones individuales debe existir, recordamos, esto es súper importante, el reconocimiento de la competencia de los comités que debe ser señalado de forma expresa o con la ratificación de un protocolo determinado. Ocurre esto, entonces las peticiones individuales sí pueden ser remitidas para que el comité tome conocimiento y dé un veredicto al respecto. ¿Ya? Ese es el sistema universal en sí. Lo hemos resumido eh, súper breve, a mi criterio, con los elementos más importantes, nos van a ayudar a contextualizar. Luego tuvimos la oportunidad de hablar de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, ¿no? Identificamos tres principalmente, ¿no? El sistema interamericano, el sistema europeo de protección de derechos humanos y el sistema africano. Cada uno con sus particularidades, cada uno con sus virtudes y cada uno con conflictos que tuvimos la oportunidad de identificar. Hablamos del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, en el cual tuvimos la oportunidad de analizar cuántos miembros tiene, qué tiene que ver el Comité Europeo, si automáticamente reconocen, son parte del comité, reconocen automáticamente la competencia del Tribunal Europeo de Protección de Derechos Humanos, a diferencia del sistema africano y del sistema americano, no existe la comisión, pero como virtud podríamos señalar que los ciudadanos pueden acudir de forma directa al Tribunal Europeo, que eso está bien, ¿no? Me parece bien, pero también hemos identificado problemas, porque imagínense la cantidad de causas que existen en el Tribunal Europeo. También vimos las particularidades respecto a la hora de la resolución de los conflictos. Estos 47 jueces no tienen conocimiento de todas las causas, existen las particularidades correspondientes. ¿Ya? Luego hablamos del sistema africano. En este sí, al igual que el sistema interamericano, existe una comisión, existe una corte, ¿no? Por lo tanto, las peticiones individuales no pueden ser remitidas de forma directa, aunque el término adecuado sería no se puede demandar de forma directa, ¿no? No puedes presentar una demanda de forma directa ante la corte.
¿ya? Por eso existe la comisión. Recuerde que en el sistema europeo no existe esa figura. Entonces, ¿qué más? Vimos la cantidad de miembros, también vimos la falta de países, ¿no? Son muy pocos países en el sistema africano que han reconocido la competencia de la Corte Africana de Protección de Derechos Humanos y de los Pueblos. También vimos la particularidad respecto a introducir esto de y los pueblos, porque una de las características fundamentales que identificamos es el hecho de que la protección de la protección regional en África tiene un fuerte componente de protección de derechos colectivos, ¿ya? Ahora, ahora bien, creo que es necesario también señalar el hecho de la relación, recordar cuál es esta relación entre el sistema universal y los sistemas regionales. Recuerden que el sistema universal pretende universalidad, como su nombre bien lo dice, y los regionales recoge las particularidades de las regiones. Por eso existen avances identificados respecto a la protección en el sistema europeo, en el sistema interamericano, en el sistema africano. Es como si existiese un platito de majadito que nos gusta, un platito de silpanchito, un plato de silpancho que imagínense que fuese el sistema universal y existen no sé, los paseños, los cochalos y los cambas, digamos, ¿no? Y el paseño es solamente como ejemplo, no lo tomo personal ni nada, ni tampoco que ocurra así. Dirá, yo quiero mi pique con chuño, digamos, ¿no? Porque no sé, le gusta más el chuño se encuentra en La Paz, ya come su plato de pique. En Cochabamba dirán, no, no, ¿qué es eso de llevar chorrellana? El pique no lleva chorrellana, es en La Paz. Aquí la papa, la salchicha, su cebollita y su tomate crudo, que es aparte como complemento, listo. En Santa Cruz dirán, tiene que entrar un verde más, un plátano verde más a plato, digamos. Como ejemplo, vemos que esas particularidades de las regiones, no obstante, ¿qué se pretende? Se pretende que exista un cumplimiento progresivo, por lo menos hasta llegar a esta universalidad. Esa es la pretensión. Con sus particularidades, los sistemas regionales tienden a ello. Ahora, otra de las características que podemos identificar es el hecho de que, a diferencia del sistema universal, estos sistemas regionales sí tienen la constitución de tribunales, ¿no? Se han erigido tribunales para que exista vinculatoriedad respecto a sus decisiones que sean tomadas en el caso de que se infrinjan estos compromisos internacionales asumidos por los estados a la hora de suscribir los tratados internacionales. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante para entender cuál es la lógica de que exista un sistema universal, sistemas regionales y podamos hilar, ¿no? Y también esta exposición pueda tener coherencia, ¿ya? ¿Qué más? También vimos que existen otros sistemas que están en formación, ¿no? Como el ASEAN, los países eh, islámicos, ¿no? También vimos que hablar de temas de derechos humanos también son hablados, discutidos en el Mercosur, en la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, cada uno, como les digo, proyectando proyectando esa vinculatoriedad que emana del sistema universal con sus particularidades. Em, ya, después de eso, tuvimos la oportunidad de ya em, empezar a analizar el sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Ya? Vimos que cuando hablamos del sistema interamericano debemos hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y debemos hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Analizamos de dónde deviene. Recuerdan que la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando hablamos de los derechos humanos en el sistema universal, hablamos de una plataforma. Esa plataforma, ¿cuál es? La Organización de Naciones Unidas. De igual forma, cuando hablamos de la protección de derechos humanos dentro de el sistema regional, hablamos de una plataforma. ¿Cuál era esa plataforma? La Organización de Estados Americanos, que es un organismo internacional de carácter regional, ¿no? Al interior de la Organización de Estados Americanos, que también está compuesto como por órganos, al igual que la ONU, como dijimos, ¿no? La ONU tiene
el ECOSOC, el Consejo de la Administración Fiduciaria, la Asamblea General, la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, igual tiene órganos. La Organización de Estados Americanos, hablamos de una Secretaría General, hablamos de un órgano de carácter deliberativo, como es la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, pero también hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Organización de Estados Americanos y evidentemente en el marco de este instrumento relevante al interior de nuestro sistema regional, que es la convención, ¿no? La convención, súper importante, ¿ya? Entonces, es en este marco que tenemos a la Comisión y a la Corte. Nosotros, como ciudadanos, podemos acudir de forma directa a la Corte. No, no podemos acudir de forma directa a la Corte, como es el caso del sistema europeo, en el cual los ciudadanos europeos sí pueden acudir al Tribunal Europeo. Y vimos que esa era una de sus grandes virtudes y también que había tenido problemas, ¿no? Problemas respecto a que se deben resolver cientos y cientos de causas, ¿no? Mm, ya, hablamos de la comisión, hablamos de la corte, cómo están compuestos ambos, vimos los procedimientos de ambos y el día de hoy vamos a concluir hablando del sistema interamericano, pero ¿qué es lo que vamos a ver específicamente? Vamos a ver temas de reparación, vamos a ver el tema de la ejecución de sentencias. Vamos a concluir con la precisión de algunos términos al interior del sistema interamericano y vamos a ver cómo se materializan en casos específicos el derecho comparado respecto al sistema europeo, al sistema africano, el sistema universal y la protección de derechos al interior de los estados. Y para eso debemos tomar en cuenta la gran pregunta que nos desarrolló una de nuestras compañeras respecto a diferenciar derechos constitucionales, derechos fundamentales y derechos humanos. Esto nos va a ayudar a tener coherencia y precisión a la hora de hablar técnicamente. Asimismo, vamos a precisar el día de hoy terminología técnica respecto a la ejecución de sentencias, respecto a denuncia, petición, demanda, cuando hablamos de la comisión, cuando hablamos del consejo y también cuando hablamos de medidas eh, preventivas, ¿no? Hablamos de medidas cautelares. ¿En qué caso, qué término es adecuado usar respecto a la Comisión Interamericana, respecto a la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a entrelazar todo lo que hemos venido viendo todos estos días, que es información importante, relevante, que nos va a ayudar a entender cómo funciona todo esto, ¿ya? Entonces, por lo que yo creo que como trabajo final sería conveniente que nosotros realicemos una demanda, ¿no? Perdón, hagamos una petición, hagamos una denuncia de la Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos. Creo que eso sería lo más adecuado. Continuando, voy a permitirme compartir una diapositiva. Les ruego, por favor, me puedan comunicar si la pueden observar en sus... ¿Se observa? Sí, doctor, se ve. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias por siempre estar al pendiente de la clase. Eso hace que a uno también le dé ganas de explicar. A ver, vamos a poner en pantalla completa. Habíamos visto el procedimiento para acudir a la corte. Esta tablita me parece importante porque acá resumimos lo que ocurre en la comisión y en la corte. Hablamos de la petición inicial o denuncia. Recuerden, es el término adecuado a la hora de hablar de la comisión, a la hora de hablar de la corte. El término adecuado es demanda, ¿no? Porque si no vamos a estar hablando nosotros todo afanosos, todo inspirados y de la nada, como nosotros cuando escuchamos que alguien dice demanda penal o dice denuncia civil, o nos da rabia, o nos da bronca, o nos reímos, o decimos, ah, este no sabe. Así se nos viene a la cabeza. De igual forma, cuando estemos hablando de la Comisión en la Corte del Sistema Interamericano y estemos pronunciando, seguramente a muchas personas les molesta, y al margen que le molesta no es correcto, debemos utilizar una terminología adecuada. Por lo tanto, vamos a precisar esa terminología el día de hoy. Entonces, hablamos de la petición inicial o denuncia, dijimos, ¿no? Lo adecuado sería decir petición inicial.
¿Quién la realiza? Personas, grupos u ONGs. Estamos hablando de la comisión. Se presenta primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la sede de la comisión? Washington, ¿no? No, no se puede presentar directamente a la Corte. Recuerden, no es como en el sistema europeo, ya que la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos no recibe peticiones individuales directas. Primero tenemos que acudir ante la comisión. Posteriormente, tenemos la admisibilidad en la en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión verifica los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Que se haya agotado los recursos internos, que se haya acudido a la justicia constitucional, evidentemente, se cierra ese ciclo y ya podemos acudir ante la comisión, ante el sistema de protección interamericano de protección de derechos humanos. Que el plazo es de 6 meses, que no exista también la duplicidad internacional, que no se esté resolviendo en otra instancia, ¿recuerdan? Con la admisibilidad, analizamos si se cumplen estos requisitos, pues se aceptará y si no, se rechaza la petición. ¿Ya? Luego, dada la admisión, entramos a el fondo, el análisis de fondo en la comisión. ¿Ya? En la comisión. Se analizan los méritos, si hubo violación de la Convención Americana. Si es así, se emite un informe con recomendación al Estado, ¿verdad? Entonces el Estado tendrá que tomar esas recomendaciones, asumir esas recomendaciones, y en ese caso estamos hablando de responsabilidad internacional del Estado, ¿verdad? Luego, entramos a el incumplimiento de recomendaciones, ¿no? En caso de que el Estado no cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos, se abre la vía hacia la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. Recuerden, nosotros no podemos acudir de forma directa a la Corte. Por lo tanto, se realiza esta remisión a la Corte. La comisión es la que va a decidir enviar el caso a este órgano de protección de derechos humanos. Pero no puede ser cualquier órgano, no, o sea, tiene que haber un requisito sine qua non. ¿Cuál es ese requisito sine qua non? Que el Estado haya reconocido la competencia de la Corte. Si no, ahí termina con la decisión de la Comisión y con esas recomendaciones que tiene que cumplir el país y se acabó, porque la Corte no tiene competencia por los estados que no han asumido dicha competencia. ¿Ya? Por eso también recordarán que hablamos de la comisión. ¿Quién reconoce la comisión? El actuar de la comisión con la suscripción de la OEA y o la Convención Americana. En caso de la Corte, no solamente estamos hablando del reconocimiento de la convención, sino que debe haber un reconocimiento expreso de la competencia de la Corte, ¿ya? Se remite a la Corte, luego tenemos los procedimientos ante la Corte, se abre el proceso judicial, se recepcionan los escritos de las partes, existen las audiencias, la presentación de las pruebas, la valoración de la prueba correspondiente, ¿ya? En la cual participan las víctimas, el Estado y obviamente participa la Comisión, también participa en el proceso ante la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos como parte, ¿ya? Luego, como conclusión tenemos la emisión de la sentencia, donde se dicta disposiciones que van a tener un carácter vinculante. ¿No? Entre estas se puede ordenar la reparación, medidas de no repetición, cambios legislativos, como recordarán cuando analizamos los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. ¿Recuerdan? Em, efecto interpartes, efecto expansivo, efecto erga omnes. Luego tenemos la supervisión de cumplimiento que está a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que realiza el monitoreo que corrobora que el Estado cumpla con la sentencia. Emite resoluciones de supervisión de forma periódica. ¿Quién? La Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. ¿Cuáles son em, las ideas que debemos tener presentes? Primero, entender que el acceso a la Corte no es un acceso directo, sino que es un acceso indirecto, ya que nosotros, como ciudadanos de estados que han reconocido la competencia de la Corte, no podemos acudir directamente a ella, sino que debemos pasar
en una primera instancia por la Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos. ¿Ya? Luego tenemos la competencia, que es voluntaria. Solo los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte pueden ser demandados allí. ¿Ya? Competencia de la Corte. Ahora recuerden, cuando hablamos de la comisión, dijimos que hablamos de denuncia o petición individual, ¿no? Petición en sí, ¿no? Porque también un grupo de personas podría remitir. Eh, Cuando hablamos de la Corte, el término adecuado es una demanda contenciosa, ¿no? La presentación de una demanda contenciosa, ¿ante quién? Ante la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. El carácter es vinculante, ya que las sentencias de la Corte tienen un carácter obligatorio, aunque su cumplimiento depende de la voluntad estatal y de la presión internacional. Y tenemos algunas precisiones respecto a la Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reconocimiento, cuando hablamos de la Comisión, es un reconocimiento automático, ya que todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos reconocen la competencia de la Comisión. Todos los miembros de la OEA reconocen la competencia de la Comisión al suscribir la Carta de la Organización de Estados Americanos y o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que les comentaba hace un momento, ¿ya? Lo que no ocurre cuando hablamos de la Corte, recuerden. Entonces, ¿quiénes son los que reconocen la competencia de la Comisión? Los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, evidentemente, sí reconocen la competencia de la Comisión, pero recuerden que las resoluciones emitidas por la Comisión no tienen un carácter vinculante, son recomendaciones, ¿ya? A diferencia de ello, hablamos de un reconocimiento no automático cuando nos ponemos a analizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que solo los estados que han ratificado la Convención Americana y además han hecho la declaración expresa de aceptación de competencia, o declaración expresa de aceptación de competencia contenciosa de la Corte, pueden acudir a la misma, ¿ya? Actualmente, ¿cuántos son esos países que han reconocido la competencia de la Corte? No son esos 35 los cuales es competente la Comisión, no, son solamente 21, ¿ya? Entre ellos tenemos a nuestro país y entre los estados que no reconocen la competencia de la Corte tenemos, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Cuba y Venezuela. Procedimientos principales ante el sistema de protección de derechos humanos. Primero, la petición individual, la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier persona, grupo o entidad puede presentar denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Ni bien termine la clase, como es domingo y están descansando, un ratito ahí a modo de descanso de ver los TikToks o de ver videos o reels en Facebook o Instagram o de estar relajándose un momento, aunque no creo que tengan momentos, pero que se saquen unos minutos, ingresen a la página de la comisión y vean que ustedes pueden presentar su petición individual mediante esa página, ¿ya? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la admisibilidad. ¿Qué es la admisibilidad? Estamos hablando del agotamiento de recursos internos, plazo razonable, la competencia material y territorial. Si procede, acá estamos hablando de la admisibilidad. Si procede, se abre un proceso de fondo con observaciones del Estado y del peticionario. Luego, también tenemos como funciones principales del sistema interamericano las medidas cautelares, ¿ya? ¿Quién puede emitir estas medidas cautelares? ¿Quién dicta estas medidas cautelares? La comisión puede dictar medidas para prevenir daños irreparables a personas o grupos en situación de riesgo. Son de carácter urgente y buscan proteger la vida, la integridad o la libertad mientras se resuelve el caso. Luego, hablamos de la remisión a la Corte Interamericana. La Corte IDH, en este caso, la Comisión puede someter un caso a la Corte cuando el Estado no cumple estas recomendaciones brindadas. ¿Por quién? Por la Comisión o debido a que la gravedad lo amerita. La Corte realiza audiencias, recibe pruebas, dicta sentencias vinculantes para los estados. Entre otras de las funciones principales
que tenemos al interior del sistema interamericano son la emisión de las opiniones consultivas, ¿no? Los Estados miembros y los órganos de la OEA pueden solicitar interpretaciones sobre la Convención Americana o sobre compatibilidad de normas nacionales con el sistema. ¿Qué significa? Que no obstante no hayan reconocido la competencia de la Corte, pueden, ¿no? Pueden solicitar la interpretación de la convención. Por lo tanto, Canadá puede acudir a la Corte para solicitar la interpretación sobre la convención. Estados Unidos, lo mismo. Venezuela, lo mismo. ¿Ya? O también no solamente cuando hablamos de interpretación, sino cuando hablamos de la compatibilización de normas, ¿no? Porque recuerden, tiene que existir compatibilización respecto a los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el país y su ordenamiento jurídico interno. En caso de que pueda existir cualquier duda, pues se solicita la pericia de la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. Estas opiniones consultivas son instrumentos de desarrollo jurisprudencial y de orientación normativa. Evidentemente, ¿no? Porque también estamos hablando del rol de interpretación que tiene la Corte. Entonces, cuando hablamos de la supervisión del cumplimiento de sentencias, vamos a ver un tema específico. Ahora lo vamos a ver de forma superficial. En la segunda parte de la clase del día de hoy vamos a ver la supervisión del cumplimiento de las sentencias. En una primera etapa tenemos la notificación, ¿no? La Corte comunica la sentencia al Estado condenado, ¿ya? Y el Estado condenado, ese también es el término técnico adecuado. Este Estado debe adoptar medidas de reparación que han sido ordenadas en la resolución emitida por la Corte. ¿Cuál es el rol de la Comisión y de la sociedad civil? Pues las ONGs y las víctimas monitorean el cumplimiento de la sentencia. Luego tenemos los informes periódicos, ¿no? En el cual la Corte solicita informes de avance, ¿ya? El Estado presenta documentación sobre el cumplimiento. En este caso, la Comisión y la sociedad civil pueden enviar observaciones. Luego tenemos estas audiencias de supervisión. La Corte convoca audiencias para evaluar el cumplimiento, expone los avances y los obstáculos. Y por último tenemos las resoluciones de la supervisión, que son producto de las audiencias de supervisión, ¿no? La Corte dicta resoluciones adicionales para precisar medidas. Estas deben ajustarse a las órdenes. Refuerzan la presión internacional. Y hablamos de esto que es súper importante, las formas de reparación en el sistema interamericano. Siempre que hablamos del sistema interamericano, recuerden, estamos hablando de la Comisión, estamos hablando de la Corte. ¿Cuáles son estas formas de reparación en la Comisión? En la Comisión tenemos cuatro, ¿no? Tenemos las recomendaciones generales, tenemos las medidas cautelares, tenemos la reparación individuales y las reparaciones colectivas. Esas son Esas son las formas de reparación en el sistema, en la comisión, ¿ya? Luego, tenemos las formas de reparación al interior de la corte, ¿no? Tenemos la indemnización económica, que es esa compensación por daños materiales e inmateriales, que es el pago a las víctimas y a los familiares. Indemnización económica, ¿ya? Indemnización económica como una forma de reparación. Luego tenemos la restitución de derechos como otra forma de reparación, que es establecer la situación previa a la violación, ¿no? La reincorporación en cargos públicos, devolución de tierra. Luego tenemos la rehabilitación, ¿no? Que son medidas para atender consecuencias físicas y psicológicas. Puede ser atención médica, apoyo psicológico. Tenemos también la satisfacción, que es el reconocimiento público de la responsabilidad y memoria histórica. ¿Cómo se realiza la satisfacción? A través de actos públicos de disculpas, construcción de memoriales, ¿no? El Estado, no sé, imagínense González versus Bolivia, ya. La Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos emite su resolución, emite la resolución, emite una sentencia, en la cual dispone em, que se realice como forma de reparación la satisfacción. Por lo tanto, en actos públicos deberán realizar estas disculpas correspondientes en
medios de prensa, en propagandas en la televisión, no sé, en horarios o en espacios televisivos pagados. A eso se refiere la satisfacción. Luego tenemos las garantías de no repetición, también como forma de reparación, que es reformas estructurales para evitar nuevas violaciones, que son estos cambios legislativos y capacitación de fuerzas de seguridad. ¿Cuáles son los casos emblemáticos que nos ayudan a entender las garantías de no repetición? Atala Rifo versus Chile y los clásicos, decimos, ¿no? Siempre nombramos los casos clásicos. Y Gelman versus Uruguay. Y por último tenemos las medidas provisionales, ¿no? Que son órdenes urgentes y vinculantes para proteger derechos mientras se resuelve el caso. Esta protección inmediata, por ejemplo, a líderes sociales para mantenerlos en condiciones dignas en caso de que estén en cárceles, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, para seguir precisando, estimados amigos y amigas, que hemos encontrado que cuando hablamos de protección urgente para evitar daños, al interior de la comisión nos referimos a medidas cautelares y cuando hablamos de em, órdenes urgentes y vinculantes para proteger derechos mientras se resuelve el caso al interior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de medidas provisionales. ¿Ya? La comisión actúa como órgano cuasi jurisdiccional. Sus reparaciones son recomendaciones que tienen un peso moral y político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cambio, dicta sentencias que tienen un carácter vinculante, con reparaciones integrales, ya sean individuales, colectivas, simbólicas, estructurales, y ya hemos analizado los tipos de reparaciones que existen. El sistema interamericano se distingue por su enfoque transformador, pues no se limita solamente a indemnizar, sino busca cambios estructurales y garantías de no repetición. En el caso de una norma, como dijimos, si yo acudo a la corte, hay una norma que me perjudica o vulnera mis derechos, pero como joven profesional, digamos, ¿no? A partir de la disposición emitida de la corte y que se señale que esa disposición que vulnera mis derechos como joven profesional se ha expulsado del ordenamiento jurídico nacional boliviano, entonces, a partir de eso, esa vulneración no solo, o sea, no solo se va a dar para garantizar a mí en particular, el efecto no es interpartes, sino el efecto va a ser un efecto expansivo, porque todos los otros profesionales jóvenes también para ellos va a ser los efectos, para los que existen y para los futuros profesionales jóvenes, ¿se entiende? A eso se refiere. Precisemos la terminología adecuada. Tenemos tres términos que lo vamos a poner sobre la mesa. Bueno, tenemos la ejecución de sentencia, tenemos el cumplimiento de sentencia y tenemos la supervisión del cumplimiento de sentencia. ¿Cuál de estos tres términos es el término que nosotros debemos usar a la hora de referirnos de esta competencia que tiene la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos? Cuando hablamos de ejecución de sentencia, es usado en derecho interno este término, ¿ya? Implica una fuerza coercitiva directa. No es adecuado a la hora de referirnos a la Corte. ¿Por qué? Porque del sistema interamericano la Corte no ejecuta las sentencias de forma material. No existe una policía que va al país y le dice cumpla. No existe eso. Por lo tanto, este término de ejecución de sentencias es un término adecuado usado dentro de un ordenamiento jurídico interno, pero no es el adecuado a la hora de referirnos de esta competencia por parte de la Corte, ¿ya? Luego tenemos el otro término que es cumplimiento de sentencias, que describe la obligación del Estado de acatar lo ordenado. Sí, está bien este término, pero es genérico. Bueno, cumplimiento de sentencias es genérico. Por lo tanto, el término adecuado es supervisión de cumplimiento de sentencias, que es el término técnico usado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que refleja el rol de la Corte como órgano que supervisa y ordena medidas, sin poder coercitivo directo. Por lo tanto, término adecuado es supervisión de cumplimiento de sentencias. Ahora bien, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Las medidas urgentes. ¿Cuáles son estas medidas urgentes?
Tenemos las medidas cautelares y tenemos las medidas provisionales. Y acá también debemos precisar la terminología, así como precisamos petición y denuncia respecto a demanda, de la misma forma. Medidas cautelares, ¿no? Que protegen a individuos o colectivos frente a riesgos graves e inminentes. Ejemplo, defensores de derechos humanos amenazados, comunidades indígenas en riesgo de desplazamiento. En este caso estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hablamos de medidas provisionales, es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la quien dicta, ¿ya? En casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables, ¿no? Y estas medidas provisionales tienen carácter obligatorio para los estados, a diferencia de las medidas cautelares, que son sugerencias emitidas por la comisión, ¿ya? Ejemplo, la protección de líderes sociales en Colombia, medidas para internos en centros penitenciarios que viven en condiciones inhumanas. Como el riesgo es inminente, se emite esas medidas provisionales que tienen un carácter vinculante. Sigamos precisando, ¿ya? Cuando hablamos de la solicitud, ¿ya? Ahora vamos a hacer esta distinción técnica respecto a las medidas cautelares y a las medidas provisionales, ¿ya? En la solicitud es presentada por las víctimas, representantes o de oficio por la comisión, ¿ya? De oficio por la comisión misma, ¿no? Todos sus miembros que son expertos en derechos humanos pueden realizar esto de oficio. También puede ser presentado por las víctimas, porque las víctimas podemos acudir a la comisión. No podemos realizarlo de forma directa de la Corte. A diferencia, cuando hablamos de la Corte, esta debe ser solicitada por la comisión o directamente por las víctimas ante la Corte, pero para ello, como vamos a observar posteriormente, debemos entender algunas particularidades. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, cuando hablamos de las medidas cautelares emitidas por la Comisión, estamos hablando de un riesgo grave, urgente e irreparable a derechos protegidos. Cuando hablamos de el dictamen de medidas provisionales por la Corte IDH, estamos hablando de que debe existir extrema gravedad, urgencia y un daño irreparable. La decisión, la Comisión Interamericana emite una resolución con medidas de protección cuando hablamos del dictamen de las medidas cautelares. En el caso de la Corte va a dictar unas resoluciones vinculantes, estas resoluciones de medidas provisionales que tienen un carácter obligatorio para el Estado. Y por último, la obligatoriedad tanto de la resolución de medidas cautelares como de la resolución de medidas provisionales. De la resolución de medida cautelar tenemos son recomendaciones con fuerte peso político y jurídico, pero no son vinculantes. Por eso estamos hablando de recomendación, ¿no? En el caso de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas tienen un carácter obligatorio para los estados según la Convención Americana. ¿Se puede presentar medidas cautelares o provisionales de forma directa? Eso es lo que vamos a aclarar. O sea, que no exista una petición previa, que no exista una demanda previa, ¿ya? Que no exista una demanda previa. La respuesta en simple, sí. Veamos las particularidades. Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿m? Cuando hablamos de las medidas cautelares, sí se pueden solicitar de forma directa ante la Comisión Interamericana, sin la necesidad de que exista previamente una petición o una denuncia formal emitida. Basta con acreditar que hay un riesgo grave, urgente e irreparable para la persona o los afectados, en el caso de medidas cautelares. Recuerden, hablamos de medidas cautelares, hablamos de la comisión. En el caso de las medidas provisionales, generalmente se solicitan en el marco de un caso ya remitido a la Corte. Generalmente, pero esto no significa que siempre sea así. Sin embargo, en situaciones excepcionales, la Corte puede pedir directamente, la Comisión, perdón, puede pedir directamente a la Corte que dicte medidas provisionales, incluso sin que exista un caso contencioso abierto, cuando la gravedad y urgencia así lo amerite. En síntesis, no es indispensable una denuncia o demanda previa para activar medidas urgentes. Lo esencial es demostrar la urgencia
así como también demostrar el riesgo irreparable. Ahora vayamos a identificar a los actores del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Dijimos que es un órgano cuasi jurisdiccional, que recibe las peticiones, sí tenemos un acceso directo nosotros como ciudadanos, los cuales nuestros estados han reconocido la competencia de la comisión. Esta dicta medidas cautelares, realiza informes temáticos y de país y somete casos a la Corte. Luego tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la Corte IDH, que es un órgano jurisdiccional. Ya no estamos hablando de cuasi, ¿no? Ya estamos hablando de un órgano jurisdiccional. Emite sentencias vinculantes, dicta medidas provisionales, desarrolla jurisprudencia y opiniones consultivas. Y luego tenemos los Estados miembros de la OEA como actores del sistema interamericano, que son sujetos obligados a cumplir la Convención Americana y las decisiones tanto de la Comisión como de la Corte, ¿no? Hablamos de Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, México, Costa Rica, etcétera, Paraguay, etcétera, ¿no? Deben garantizar estos miembros, estos estados, los derechos y acatar las medidas. ¿Qué significa esto? Cumplir con sus compromisos internacionales. También como actores del sistema tenemos a las víctimas y a los peticionarios. ¿Quiénes son estos? Son personas, comunidades o colectivos que presentan denuncias. Hablamos de actores centrales en la construcción del caso y en la visibilización de las violaciones. También tenemos como actores a la sociedad civil, tenemos a las ONGs, ¿no? Son las que apoyan en la presentación de casos, documentación de violaciones, acompañamiento a las víctimas. Son los catalizadores del acceso al sistema y los órganos de la Organización de Estados Americanos, porque recuerden que en el margen, ¿de dónde deviene? De la Organización de Estados Americanos, ¿no? La Comisión y la Corte. ¿Qué órganos tienen una estrecha relación? Con la Asamblea General, que es el órgano deliberativo, y el Consejo Permanente, que es el respaldo político, ¿eh? Y presupuestario. Otros órganos especializados, una articulación temática, por ejemplo, con la Comisión de la Mujer, Comisión contra la Corrupción. Y ahora sí, precisemos lo que ya hemos venido anticipando. ¿Cuál es el término adecuado? Denuncia, petición individual, demanda, ¿qué es lo que se dice? Cuando hablamos de denuncia, de petición individual, se refiere a la presentación inicial de un caso por parte de víctimas o representantes. ¿Ante quién? Ante la comisión. Entonces, esta presentación inicial, el término adecuado es petición individual o denuncia. Está activa el procedimiento de admisibilidad y de fondo. Luego tenemos la demanda, ¿no? Recuerden, demanda o demanda contenciosa, eso es lo adecuado. Es la remisión formal de un caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana. Inicia el proceso contencioso ante la Corte. Por lo tanto, lo adecuado es decir demanda o demanda contenciosa. La terminología en la Comisión y la Corte. En la Comisión Interamericana, el término adecuado es petición individual, no demanda. No podemos decir demanda ante la Comisión Interamericana. En todo caso, podríamos decir denuncia, ¿no? Podríamos decir petición individual, eso es lo adecuado. Petición individual es lo más estrictamente adecuado. Em, por ejemplo, una persona presenta una petición denunciando violación de derechos por un Estado. Identifica, obviamente, cuál es el Estado que está vulnerando los derechos humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hablamos de demanda contenciosa. Es el término adecuado, que es presentada por la Comisión, no por individuos, porque nosotros como individuos, a diferencia del sistema europeo de protección de derechos humanos, no podemos acudir a la Corte de forma directa. La Comisión somete el caso a la Corte tras incumplimiento de recomendaciones señaladas.
Las medidas urgentes y su relación con la denuncia y con la demanda. Tenemos las medidas cautelares y las medidas provisionales, al igual que identificar petición individual y denuncias respecto a la demanda. De la misma forma debemos tener precisión a la hora de usar estos términos. Medidas cautelares cuando hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que estas no requieren denuncia previa, basta solicitud directa con prueba de riesgo. ¿Cuál es la terminología usada? Resolución de medidas cautelares. Cuando hablamos de las medidas provisionales, estas pueden derivar de un caso, de una demanda, o ser solicitadas directamente por la comisión. ¿Cuál es el término adecuado? Resolución de medidas provisionales. Entonces tenemos medidas cautelares y medidas provisionales. Ahora veamos una parte esencial. Ya vimos los procedimientos ante la comisión, vimos los procedimientos ante la corte, identificamos de precisión a la hora de usar la terminología correspondiente. Veamos ahora la estructura básica a la hora de redactar la petición. Entonces, esto es lo que ustedes deben tomar en cuenta porque este va a ser su trabajo final. ¿Qué debe ocurrir? La petición debe ser clara, concreta y contener los siguientes elementos. Primero, identificación del peticionario, ¿no? El nombre, no sé, Janet Fernández, Abraham Condori, Jesús Ferreira, ¿ya? Identificar el nombre. La nacionalidad, boliviano, peruano, ecuatoriano, colombiano, brasilero. La dirección y la firma, de ser posible. Luego tenemos la identificación de la víctima, los datos de la persona, grupo afectado. Ahora puede darse el caso que la víctima sea el peticionario. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir eso. Identificar al Estado denunciado, ¿no? Indicar el Estado miembro de la Organización de Estados Americanos responsable de esa presunta violación. Luego debemos tomar en cuenta los hechos denunciados, ¿ya? ¿A qué se refiere esto de los hechos denunciados? Estos hechos denunciados es la narración precisa de los hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿En qué circunstancias ocurrió? Luego, debemos precisar cuáles son esos derechos vulnerados, señalar los artículos de la Convención Americana u otros instrumentos aplicables. Luego, debemos señalar el agotamiento de recursos internos, ¿no? Explicar si se acudió a tribunales nacionales y por qué no se obtuvo justicia, o si hay excepción por demora injustificada o inexistencia de recursos efectivos. Si existiesen estas excepciones, podemos acudir de forma directa ante la comisión sin haber agotado las instancias internas. ¿Se entiende? ¿En qué caso? En el caso de que exista excepción por demora injustificada, si podemos presentar estas excepciones, o inexistencia de recursos efectivos. Luego, se deben presentar las pruebas y documentación, apuntar copias de sentencias, resoluciones, testimonios, informes y finalmente estamos hablando de la solicitud, que es expresar lo que se pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplo, que se declare la responsabilidad del Estado, que recomiende medidas de reparación, que otorgue medidas cautelares. Esto nos ayuda a concluir. Cuando hablamos del sistema interamericano, se debe entender que este sistema regional se sostiene en un procedimiento multinivel. ¿Cuál es este procedimiento multinivel? La petición individual, ¿no? La petición, la comisión y la corte, con medidas urgentes que buscan tanto garantizar la protección inmediata, así como con una pluralidad de actores que reflejan la tensión entre la soberanía estatal y la universalidad de derechos. Su eficacia depende entonces de la jurisprudencia como de la voluntad política de los estados y la presión de la sociedad civil. Con esto hemos concluido nuestro tema de el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ahora vamos a avanzar en nuestra última y segunda parte de la clase para hablar de la ejecución de las sentencias.
Pero antes de hablar de la ejecución de las sentencias, eh, quiero que tomemos atención respecto a lo que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de la comisión. Tener claro cuáles son estos órganos, ¿no? ¿Qué es la comisión? ¿Por cuánto está compuesto? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la corte? ¿Por cuánto miembros está compuesto? ¿Cómo funciona? Entender que no podemos acudir de forma directa a la corte, entender el carácter cuasi jurisdiccional, el carácter jurisdiccional de la corte en contraposición a la comisión, las recomendaciones emitidas a la comisión, tener precisión respecto a los términos, a las medidas provisionales y medidas cautelares, qué es una resolución de medidas cautelares, qué es una resolución de medidas provisionales, quién emite, quién dicta esas resoluciones, cuál es el término adecuado, petición individual, denuncia, demanda, en qué casos usamos cada uno de estos términos, qué es lo que necesariamente tiene que tener una petición individual para acudir ante la Comisión mm, Interamericana, cuál es el procedimiento, qué se hace primero, qué requisitos debemos tener para la admisibilidad, para el análisis de fondo, luego mm, eh, para el cumplimiento de sentencia, qué se hace, cómo se realiza la ejecución de sentencia, eh, cómo nosotros podemos realizar nuestra denuncia, en dónde tenemos que acudir. Ya les dije, ustedes entran a la página de la comisión y ya está, no es cosa del otro mundo, ¿ya? Entonces, todo lo que les acabo de comentar es, a mi criterio, lo más relevante, ¿ya? Lo que considero que cada uno de nosotros debemos tener la capacidad de manejar. Bueno. Entonces, con esto concluimos esta parte, no lo dejamos ahí nomás porque todo lo que hemos avanzado respecto a la Comisión Interamericana nos va a servir para entender este último tema, que es la ejecución de las sentencias y el lazo que existe entre el sistema universal, los sistemas regionales, el sistema de protección nacional de derechos humanos, que es con lo que vamos a concluir. Así es que inmediatamente yo les comparta la diapositiva, les ruego por favor que puedan eh, avisar. Bueno, pueden observar la diapositiva. Dos. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Entrecortado se les escuchó. Sí. Ah, ya, genial. Muchas gracias. Veamos entonces la supervisión y el cumplimiento de decisiones en los sistemas de protección de derechos humanos. La supervisión de cumplimiento de sentencias es el proceso mediante el cual los órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos verifican que los estados cumplan con las decisiones y medidas ordenadas por estos órganos internacionales. Que pueden ser, recuerden, dentro del sistema universal, pueden ser dentro del sistema interamericano. Hablamos de la Comisión y hablamos de la Corte. A diferencia del derecho interno, donde existe la ejecución material mediante órganos coercitivos, en el ámbito internacional los sistemas dependen de, primero, la voluntad estatal, ¿ya? La voluntad estatal. Y segundo, de la presión política y social. De eso depende. Es el punto crítico que determina la eficacia real de los sistemas. Sin cumplimiento, las sentencias se convertirían en meras declaraciones. Por lo tanto, la importancia y relevancia de el sistema de protección de derechos humanos de carácter regional es su cumplimiento, ¿no? Si no fueran solo meras palabras que se quedan ahí en el aire, en el vacío. Los mecanismos en el sistema interamericano.
para el cumplimiento de sentencias. ¿Qué mecanismos tenemos? Tenemos informes periódicos, tenemos observaciones de la comisión y de la sociedad civil, audiencias de supervisión, resoluciones adicionales y las medidas de reparación supervisada. Cuando hablamos de los informes periódicos, los estados deben presentar informes sobre las medidas adoptadas para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las observaciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la sociedad civil, ¿no? La Comisión y las ONGs pueden enviar estos comentarios sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte. Audiencias de supervisión. La Corte convoca audiencias públicas para evaluar los avances y también identificar en el caso de que existan obstáculos para el cumplimiento de las disposiciones. Las resoluciones adicionales. La Corte dicta resoluciones de supervisión que precisan o reiteran las medidas de reparación y tenemos las medidas de reparación supervisadas. Recuerden, ya vimos cuáles son las medidas de reparación, sabemos qué medidas de reparación existen en la comisión, qué medidas de reparación existen en la Corte, las cuales podemos dividirlas en dos, en medidas de reparación individuales y las colectivas o estructurales. Entre las individuales tenemos la indemnización, la restitución de derechos, las garantías de seguridad. Entre las colectivas estructurales tenemos las reformas legales, estas que tienen un carácter expansivo, evidentemente, las políticas públicas y la capacitación de funcionarios para que se evite a que vuelva a ocurrir, ¿no? Esos hechos que decantaron en la vulneración de derechos humanos de un individuo o sujetos plenamente identificables. Hagamos la comparación con otros sistemas. Tenemos el sistema universal, tenemos el sistema europeo, el africano y el interamericano. Los mecanismos de supervisión en el sistema universal son los comités de tratados, ¿ya? Recuerden, los órganos de tratados, los comités. Estos revisan los informes periódicos y las comunicaciones individuales. ¿Cuál es la virtud que tiene el sistema universal respecto a los mecanismos de supervisión? Existe una amplia cobertura temática, una legitimidad universal. La debilidad es la carencia de coerción, ¿no? La carencia de coerción y además del cumplimiento voluntario, porque estamos hablando de un soft law. No específicamente de soft law, ¿cuál sería lo adecuado decir? Estamos hablando de recomendación, ¿ya? En el sistema europeo, ¿cuál es el mecanismo de supervisión? El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa la ejecución de sentencias. Recuerden que los miembros del Comité de Ministros automáticamente son los que reconocen la competencia del Tribunal Europeo. Por eso hablamos de los 46 miembros, ¿recuerdan? Los mismos miembros del comité, el mismo quantum de miembros del comité es el mismo quantum de los estados que reconocen la competencia del Tribunal Europeo de Protección de Derechos Humanos. ¿Cuál es la fortaleza de este sistema europeo? El mecanismo es institucionalizado y de que existe una presión pública fuerte, ¿no? Una presión política fuerte. La debilidad respecto a que no existe la comisión, a que los ciudadanos pueden acudir de forma directa al Tribunal Europeo, existe una saturación de casos y una demora en la supervisión. En el sistema africano, la Comisión y la Corte Africana supervisan el cumplimiento, ¿ya? ¿Cuál es la virtud del sistema africano? Que hay avances en el reconocimiento regional. Y entre la debilidad es que tienen recursos limitados y además la baja voluntad estatal. Recuerden que solamente 8 estados son los que han reconocido la competencia de la Corte Africana de Protección de Derechos Humanos y de los pueblos. En el sistema interamericano, ¿quién está encargado del mecanismo de supervisión? La Corte, ¿ya? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que supervisa directamente el cumplimiento. ¿Cuál es la fortaleza del sistema? Las que tenemos una jurisprudencia robusta, la construcción de un derecho sin fronteras, un jus común, ¿no? Y que las audiencias son públicas. Esa también es una virtud. Las debilidades, la dependencia de voluntad estatal, o sea que estamos a la merced de la voluntad política y el cumplimiento parcial frecuente respecto a las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos.
¿Cuáles son los problemas actuales de la ejecución del cumplimiento? La falta de voluntad política, ¿no? Ya que los estados que ignoran o dilatan el cumplimiento, estamos hablando de esos estados que señalan que ya han cumplido sin cumplir, ¿no? Otro de los grandes problemas es la selectividad, ya que cumplen parcialmente, solo cumplen con con las indemnizaciones, por ejemplo, no cumplen con las decisiones de fondo, que pretenden eh, tener cambios estructurales, ¿ya? Eh, en este caso estamos hablando de estas debilidades selectivas. Luego tenemos los recursos limitados, que es la falta de presupuesto para implementar medidas, la regresión democrática, los gobiernos autoritarios que deslegitiman los órganos internacionales. Recuerden, ¿no? Cuando tuvimos también la oportunidad de analizar, si no mal recuerdo, sobre la erosión democrática, ¿no? Vimos como que cuando hablamos de erosión democrática, ruptura del Estado de Derecho, no necesariamente solo vamos a hablar de un golpe de Estado, sino de el uso de normativa interna o normativa que conviene a un gobierno para erosionar la protección de los derechos, aniquilar desde adentro el Estado de Derecho, ¿no? E incluso históricamente analizamos lo que pasó en Mussolini con Italia, lo que pasó en Alemania con Hitler, lo que pasó en Venezuela con Nicolás Maduro, lo que pasó en nuestro país con la sentencia sobre la reelección indefinida emitida por por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y finalmente tenemos la fragmentación normativa, ya que esto se da por las diferencias entre los sistemas, que esto obviamente dificulta que exista una coherencia total, una coherencia global, en el entendido que tenemos las particularidades de los sistemas regionales, ¿no? Pero sí nos sirve para el derecho comparado, sí nos sirve para construir jurisprudencia, sobre todo en nuestro sistema regional, como vamos a observar ya en los ejemplos finales de este tema. El papel de los actores clave. Tenemos los estados, ¿no? Los estados son los sujetos obligados, los responsables de implementar las medidas dispuestas por la Corte. Luego tenemos los órganos internacionales, que son los que supervisan, los que dictan resoluciones y ejercen presión diplomática. Tenemos también a la sociedad civil y a las ONGs, que son las que van a documentar estos incumplimientos, van a acompañar a las víctimas, asimismo van a ejercer presión política. Es muy importante este acompañamiento por parte de la sociedad civil y las ONGs. Y tenemos a las víctimas, que son las que participan en audiencias, son las que denuncian incumplimientos, son las que mantienen la visibilidad del caso. Tipología del cumplimiento en el sistema interamericano. Tenemos un cumplimiento total de las sentencias, tenemos un cumplimiento parcial. Asimismo, tenemos el incumplimiento como tal y un incumplimiento simbólico. Veamos qué significa cada uno de estos incumplimientos. El cumplimiento total. El Estado acata todas las medidas, ¿no? Si hay medidas de reparación, medidas de sustitución, etcétera, indemnización, el Estado cumple todo. Eso es un cumplimiento total. En este caso hablamos de reformas legales. En este caso, si hablamos de reformas legales, hablamos del efecto expansivo de las sentencias de la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos, indemnización, que es el quantum económico, y las garantías de no repetición. Cuando hablamos de cumplimiento parcial, se cumplen reparaciones individuales, como podría ser la indemnización, pero no las estructurales, ¿no? Las reformas legislativas, estas reformas que atacan a la estructura misma del problema, a la raíz del problema. Tomar el cuello por la soga por el cuello, no sé cómo es el refrán. En caso del incumplimiento, el Estado, el Estado ignora la sentencia
o dilata indefinidamente el cumplimiento de la decisión emitida por la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos. Y cuando hablamos del cumplimiento simbólico, estamos hablando de que se adoptan medidas superficiales sin impacto real, ¿no? Hemos hecho esto en los informes, pero nada que tenga un impacto real. Vayamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el caso Velázquez Rodríguez, un caso súper importante en Honduras en 1988, que es la primer gran sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el primer caso, que tiene un cumplimiento parcial con indemnización, pero existe resistencia en reformas estructurales. Si existe resistencia en reformas estructurales, estamos hablando de qué? De un cumplimiento parcial, ¿verdad? Un cumplimiento parcial. Luego tenemos el caso Talarrifo versus Chile, que tiene un cumplimiento más robusto, con reformas legales y reconocimiento de los derechos de los LGBTI, que ahora creo que es LGBTIQ más, es gays, bisexuales, travestis, lesbianas, intersexuales, queers, etcétera, 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 ¿no? Luego tenemos el caso Gómez Lund, que es la guerrilla do Aragua, Brasil, ¿no? O Gómez Lund versus Brasil, en cuyo cumplimiento es problemático, ya que existe una resistencia estatal en acceso a archivos militares y a la memoria histórica. Procedimientos prácticos de supervisión. ¿Qué procedimientos prácticos de supervisión tenemos? Tenemos informes periódicos, tenemos audiencias públicas, tenemos resoluciones de supervisión, tenemos visibilidad internacional. Los informes periódicos, los estados presentan avances, la Corte evalúa. Las audiencias públicas se confrontan al Estado, a las víctimas y a la sociedad civil. La resolución de la supervisión, la Corte dicta nuevas órdenes para precisar las medidas en caso de que puedan existir ambigüedades. Eso lo vamos a identificar en la medida que los estados realicen sus informes respectivos. Y la visibilidad internacional. Las ONGs y los medios presionan para que el incumplimiento tenga un costo político. ¿En dónde? En la sociedad internacional. Recuerden, cuando hablamos de sociedad internacional, estamos hablando de una característica esencial que es la interdependencia y la interacción, la coordinación que existe con los diferentes actores que son parte de la sociedad internacional. Por lo tanto, debemos tener esta idea presente y también tener presente el hecho de que el hablar de interdependencia, sociedad internacional, es relevante a la hora de entender el derecho internacional en general. La resolución de supervisión, la Corte dicta nuevas órdenes para precisar medidas y tenemos la visibilidad internacional. Tenemos a las ONGs y los medios que presionan para el incumplimiento, para que el incumplimiento tenga un costo político. Y ya a modo de conclusión, podemos señalar lo siguiente. La supervisión de cumplimiento de decisiones es el verdadero campo de batalla de los sistemas de protección de derechos humanos, ya que es en esa instancia donde se mide la distancia entre la norma y la realidad, entre la jurisprudencia y la vida cotidiana de las víctimas. Porque una cosa es que se remita la decisión eh, dictada por la Corte y otra es diferente que se cumpla, ¿no? Bonito, pues sacamos de la sentencia, analizamos los parámetros que ha tomado, vemos la razonabilidad de los jueces, decimos, wow, qué razonamiento excelente, bárbaro, ¿no? Qué bárbara esta sentencia. Genial, un aplauso para la sentencia. Bien redactada, el razonamiento brillante, todo. Pero la resolución dictada no es incumplida. Pero en ese caso, ¿cómo vemos esta supervisión? ¿No? Por eso decimos que el verdadero campo de batalla es el cumplimiento de
la sentencia. Sin cumplimiento, los sistemas obviamente pierden legitimidad, porque imagínense que la Corte saque sentencias, sentencias y que nadie cumpla, ¿no? Ahí estaría de adorno, no tendría referencias, incluso la jurisprudencia emitida por la Corte en Bolivia ni siquiera se hubiese asumido como parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Dada la importancia que tiene la región, la Corte, y dado los compromisos internacionales que nosotros tenemos a nivel internacional, entendiendo la convención como un instrumento vivo, se recoge este razonamiento en nuestra Constitución Política del Estado del 2009, ¿no? Por lo tanto, sí existe esa legitimidad, ya que la jurisprudencia, en este caso, es parte del bloque de constitucionalidad. Va más allá del efecto, en nuestro caso boliviano, va más allá del efecto expansivo, va más allá del efecto interpartes, estamos hablando de un efecto erga omnes. Además, hablamos del con cumplimiento estructural, ¿no? Se logra transformar órdenes jurídicas y políticas públicas. Es de eso, ese sería el caso en el cual exista un cumplimiento adecuado de lo dispuesto por la Corte. La eficacia de los sistemas de protección no se define, por tanto, en la sentencia, sino en su cumplimiento. Por eso es importante que toquemos este tema. El procedimiento para presentar una denuncia, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante porque, a ver, algunos dicen, ir a la corte debe ser claro. ¿De dónde voy a sacar plata para contratar abogados internacionales? Seguro me van a cobrar mucho dinero. Eso yo creo lo primero que podría venir a la cabeza de cualquier persona. Pero lo que debemos resaltar es las siguientes características, ¿no? La gratuidad, ya que el trámite es completamente gratuito. No se exige pago de tasas ni costos procesales. Respecto a la representación, no es obligatorio contar con abogado, aunque es recomendable, evidentemente es recomendable. ¿Cuáles son los requisitos principales? Primero, agotar los recursos internos en el país, salvo las excepciones ya mencionadas, en los casos por demora injustificada o inexistencia de recursos efectivos. ¿Qué significa demora injustificada? Ya que ante que una solicitud, una resolución se encuentra no solucionada mucho tiempo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces tenemos que demostrar como excepción o que existan los recursos efectivos. Por ejemplo, hablamos de la doble distancia como principio. Imagínense que no exista, ¿no? En ese caso, sí, excepcionalmente podemos acudir de forma directa ante la Corte Interamericana de Protección de Derechos. Bueno, no ante la Corte, ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Presentar la petición dentro de los 6 meses posteriores a la última decisión interna. En este caso hablamos eh, de la resolución emitida con base al acto vulneratorio. E identificar al Estado miembro de la Organización de Estados Americanos responsable de la violación. Además, debemos narrar los hechos y señalar los derechos vulnerados. ¿Cuáles son las formas de presentación? Podemos realizarlo por escrito, mediante un correo postal a Washington, D.C., ¿no? Enviarlo por un sobre, o vía electrónica mediante el formulario oficial de la comisión, que les dije que ustedes puedan pasar a revisarlo cuando tengan tiempito, entrando a la página de la comisión. ¿Cuáles son las etapas? Primero un estudio inicial de admisibilidad, luego el análisis de fondo, las recomendaciones al Estado, una posible remisión a la Corte Interamericana en el caso de que el Estado no cumpla. Y tampoco, como les dije, es automático que porque ha analizado la comisión tenga que ir a la Corte. Debemos precisar varias cosas, ¿no? O recordar, porque ya las sabemos. Primero, que debe existir un reconocimiento expreso de la competencia de la Corte
Segundo, que existe un incumplimiento respecto a las recomendaciones emitidas por la comisión. Y tercero, que a criterio de la comisión, lo que se pretende va a dar nuevos horizontes respecto a la construcción del derecho convencional, ¿ya? Cosas que no están reguladas, temas necesarios en que están ocurriendo en la región, por lo tanto se remite, la comisión remite a la Corte. No es que es de automático después de la comisión va a venir a la Corte, porque debemos tomar en cuenta estas variables. Veamos algunos casos específicos y sus ejemplos. Dentro del sistema universal. A ver, acá ya a modo de concluir este módulo, quiero que tomemos en cuenta cuál es la importancia en la práctica o cómo se materializa esto de los sistemas regionales, del sistema nacional, del sistema universal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este caso, el caso López Lón y otros versus Honduras, del 2015, en el cual la Corte cita estándares del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre independencia judicial. ¿Qué significa esto? Que la Corte ha asumido una decisión emitida por un comité, por un órgano de tratados. ¿Se acuerdan de los órganos de tratados, que son parte fundamental de entender la arquitectura y la estructura del sistema universal? Órganos de tratados, el Consejo de Derechos Humanos y los órganos de cooperación, ¿no? Estos órganos de tratados, estos comités, emiten, ¿no? Emiten observaciones generales, observaciones finales, y esto es citado en el caso López Lom y otros versus Honduras respecto a la independencia judicial. ¿Cuál es el impacto? Refuerza el diálogo entre el sistema interamericano y el sistema universal en materia de garantías judiciales. Veamos otro ejemplo. En el sistema europeo, tenemos el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. La Corte citó jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre no discriminación por orientación sexual. Jurisprudencia que se ha emitido en el sistema europeo, que uno diría, pero es allá, ¿no? Ha sido citado, ¿por qué? Porque a criterio de la Corte entiende que los razonamientos aplicados son coherentes, son buenos argumentos, existe una buena interpretación de la Declaración Universal de Protección de Derechos Humanos. Es citado en este caso, jurisprudencia europea, en un caso al interior de la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos, dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál es el impacto? Una construcción de jurisprudencia interamericana vinculante en materia de igualdad y diversidad, ¿no? Con referencia explícita al Tribunal Europeo de Protección de Derechos Humanos. Ahora veamos otro ejemplo. Dentro del sistema interamericano tenemos el caso González y otras, que es el campo algodonero versus México. La Corte IDH utiliza estándares del sistema universal, en este caso. ¿Cuáles son estos estándares universales? Por ejemplo, los emitidos en el CEDAW, en el Comité de la Mujer. ¿Qué son los comités? Estamos hablando de los órganos de tratados. Vemos la importancia de los órganos de tratados, que uno diría, "Ah, es soft law, nadie hace caso a eso". No, sí tiene relevancia y lo estamos acá hablando el día de hoy. Y del Tribunal Europeo sobre Violencia de Género, ¿no? Eso es lo que se toma en cuenta en el caso González y otros del campo algodonero versus México. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que la jurisprudencia es vinculante y obliga a los estados a prevenir, así también obliga a los estados a investigar y de la misma forma obliga a los estados a sancionar la violencia contra las mujeres. Veamos más ejemplos de este diálogo jurisprudencial entre el sistema universal y los sistemas regionales. En varios fallos, la Corte Interamericana ha citado al Tribunal Europeo y al Sistema Universal para fortalecer sus razonamientos. Y al fin de cuentas, como les digo, lo que se busca es que exista pues coherencia. En casos específicos tenemos el caso Atala Rifo versus Chile, donde se apoyó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también en el caso Krasner versus Austria, eso es dentro del sistema europeo,
que he citado en el caso Atala Rifo dentro del sistema interamericano y en el Comité de Derechos Humanos de la ONU para fundamentar la prohibición de discriminación por orientación sexual, los órganos de tratados. ¿Cuál es el resultado? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consolida una jurisprudencia vinculante en la región, obligando a los estados a garantizar tanto la igualdad y no discriminación. Eso es lo relevante, ¿ya? Entonces entendemos que el sistema universal, los sistemas regionales, el sistema de protección nacional deben estar conectados, debe existir una coherencia al respecto. Por lo tanto, el acceso al sistema interamericano concluimos que es gratuito, como lo hemos visto, ¿no? Es directo, lo que democratiza la protección internacional. Sin embargo, la verdadera riqueza está en el diálogo jurisprudencial, en este diálogo entre sistemas. La Corte Interamericana se nutre del sistema universal, de las observaciones generales y del Tribunal Europeo, de las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo para construir estándares propios, que luego se conviertan en jurisprudencia vinculante en América Latina. Esto muestra cómo los sistemas no son compartimentos aislados, sino que más bien son una red global de protección que se retroalimenta. ¿Ya? Esa es la conclusión final de este curso, con lo cual hemos concluido los temas propuestos para el día de hoy. Ahora bien, ¿qué es lo que nos toca hacer? Lo que nos toca hacer es em, repasar los instrumentos, lo esencial que hemos tenido la oportunidad de ver durante estas 8 clases que tuvimos, ¿ya? Entender la importancia del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, cómo es que históricamente podemos entender la construcción del Sistema Universal, qué es lo que ha ocurrido, recordamos las desgracias de carácter mundiales sin precedentes como es la Primera y la Segunda Guerra Mundial como elemento esencial. También entender el hecho de que los estados no se abastecieron para proteger los derechos de los particulares. No fue suficiente la protección estatal. Por eso hablamos de una protección internacional. Es algo que también a mi criterio debemos identificar de forma adecuada. También entender que la protección de derechos se da en una primera instancia al interior de los estados. Son al interior de los estados donde se reconoce primero los derechos civiles y políticos, pues, posteriormente los derechos económicos, sociales y culturales, la protección de los grupos vulnerables, ¿no? Protección de ancianos, protección de mujeres, protección de niños, protección de discapacitados. Esto se da al interior de los ordenamientos jurídicos internos en una primera instancia. Posteriormente, debido a entender estos hechos históricos que ocurrieron, que lo que hicieron es visibilizar la falta de, em, falta de acción por parte de los estados en el caso de que exista vulneración de derechos, pues se plantea la suscripción de compromisos internacionales para proteger a los individuos, para protegernos a nosotros, para proteger a las colectividades. Es en ese afán que se suscriben los tratados de protección de derechos humanos que tienen un carácter universal y posteriormente, dentro de los pilares que hemos analizado de los órganos de tratados, hablamos de estos 9 instrumentos internacionales que son los fundamentos del sistema mediante el cual se erige el sistema universal de protección de derechos humanos. Por lo tanto, también hablamos de un reconocimiento progresivo de derechos, el reconocimiento de derechos políticos y civiles, de derechos económicos, sociales y culturales, el reconocimiento de grupos vulnerables en el interior del sistema universal, protección de niños y adolescentes, protección de mujeres, protección de adultos mayores, protección de discapacitados, por ejemplo. ¿Ya? Y posteriormente hablamos de esta tercera etapa en la cual estos compromisos internacionales son introducidos al ordenamiento jurídico a través de leyes, a través de la misma Constitución, a través de decretos.
Pero cuando hablamos de estos pilares, de estos 9 tratados internacionales esenciales que nos ayudan a entender el sistema universal, no es suficiente para entender la arquitectura y estructura del sistema universal, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente hablamos de los órganos de los tratados, no, sino también hablamos de otros órganos, ¿ya? De otros órganos, como es el caso del Consejo de Protección de Derechos Humanos y como es el caso de los órganos de coordinación. A diferencia de los órganos de tratados, cuando hablamos de este órgano de protección, que como es el Consejo, hablamos del tema de la democratización, del diálogo directo entre estados, de 47 miembros que son elegidos por la Asamblea General, que lo que se pretende es buscar una adecuada representación de los 5 continentes y de los sistemas jurídicos que existen. Em, ¿Cuál es la relevancia? Además, el hecho de hablar de los EPU, ¿no? Las evaluaciones periódicas, los EPUs, em, l- estos procedimientos especiales por temática y por país y los procedimientos híbridos, ¿no? Y me olvidaba, ya concluyendo todo lo que hemos venido avanzando, cuando hablamos de los órganos de tratados, hablamos de las observaciones finales, hablamos de las observaciones generales y hablamos de eh, velar el cumplimiento del tratado correspondiente, ¿no? Las observaciones finales son consecuencia de la presentación de los informes de Estado que son presentados por los estados, ¿no? Los estados miembros, los estados que han ratificado este instrumento internacional y el cual crea un órgano de tratado para hacer seguimiento a su cumplimiento. Entonces, producto de ellos son documentos, por eso los informes finales. ¿Emitidos por quién? Por los comités, ¿ya? Las observaciones generales no tienen em, un tiempo específico para que salgan, ¿no? Para que sean emitidas, sino que deviene de identificar las falencias, las ambigüedades, ¿en qué? ¿En resguardo de qué? De este principio que en derecho nosotros bien sabemos, que es la plenitud del derecho, ¿no? Entonces también hablamos de ese carácter de interpretación que tienen los comités, ¿ya? Comités, de eso hablamos con los comités, por una parte, por un lado. Luego de los comités volvemos en donde nos quedamos, que es en el consejo, ¿no? Cuando hablamos de este órgano importantísimo, hablamos de ese carácter democrático, hablamos de los procedimientos especiales temáticos o por país. Los temáticos es, por ejemplo, cuando hablamos de temas de discriminación, de tortura, y los por países, identificar a un país en específico, puede ser Pakistán, puede ser Corea del Norte, puede ser Bolivia, puede ser Perú. Ahora también estas evaluaciones y emitidas a través de expertos, informes, etcétera, no necesariamente solamente tienen que ver con los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Sino que en resguardo de la Carta, lo que se pretende en consecuencia a estas directrices de seguridad y paz mundial es entender, por ejemplo, que países que no hayan ratificado, que no sean parte del sistema universal, entender cuál es la situación de los derechos humanos. ¿Quién se va a encargar de esto? Es el Consejo, a diferencia de los comités. Y luego tenemos los órganos de cooperación, de coordinación, entre los cuales tenemos varios, pero el más importante es el alto comisionado, que es el que vincula al Consejo con los comités para que exista este diálogo. ¿Ya? Eso en el sistema universal como importante. Luego tuvimos la oportunidad de ver los sistemas regionales, analizar las características de cada uno de estos, ver sus virtudes, ver los problemas que están atravesando en la actualidad, ver el sistema europeo, la virtud que se tiene en el entendido de que los ciudadanos pueden acudir de forma directa ante el Tribunal Europeo de Protección de Derechos Humanos, cosa que no ocurre en el sistema africano y tampoco ocurre en el sistema interamericano, ¿no? Entonces, eso es lo que pudimos identificar, lo que ahora recuerdo, tal vez se me estén escapando algunas cosas, mil disculpas por ello, pero pues, tratemos de seguir avanzando. Dentro del sistema africano, entre las virtudes identificamos la protección del derecho de las colectividades. Entre los problemas es que solamente 8 estados reconocen la competencia de la Corte. También existe una comisión y existe una Corte. En el sistema interamericano existe una comisión y existe una Corte. Es igual que el sistema africano en ese sentido. No se puede acudir de forma directa a la Corte. Eso en rasgos generales.
Cuando hablamos de los sistemas regionales, hablamos de la ASEAN, de otros órganos como que también donde se habla de derechos humanos, donde hay comisiones específicas, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur. Ya la última parte de nuestro curso tuvimos la oportunidad de analizar de forma detallada el actuar de la Comisión y de la Corte, entendiendo el sistema interamericano de protección de derechos humanos, cuántos miembros consta, cuánto tiempo pueden ser reelegidos, no pueden ser reelegidos, cómo se reconoce la competencia de la Comisión, cómo se reconoce la competencia de la Corte. Es necesaria la ratificación de la Organización de Estados Americanos, de la Carta de la Organización de Estados Americanos y o la ratificación de la Convención. En este caso estamos hablando de 35 países miembros que reconocen la competencia, por ende, de la Comisión con la sola ratificación de estos instrumentos nombrados. En caso contrario, tenemos a la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos, para la cual debe existir un, un reconocimiento de la competencia de la Corte realizado de forma expresa, ¿no? Realizado de forma expresa. Eh, ¿Qué más? Tuvimos la oportunidad de analizar los términos técnicos específicos, denuncia, demanda, petición individual, cuándo se acude a la comisión, cómo se acude a la comisión, cuáles son los requisitos que necesitamos para realizar nuestra petición individual, dónde tenemos que presentar, código postal a Washington, o también podemos ingresar a la página y en la página ingresando directamente enviamos nuestra petición, nuestra denuncia, cómo, en qué caso se acude a la corte. También precisamos que la corte no ve todos los casos, no de forma automática después de la comisión se puede acudir a la corte. Debemos tomar en cuenta varias variables, valga la redundancia. Respecto a la ejecución del cumplimiento, el tema del cumplimiento de las sentencias, también precisamos términos técnicos correspondientes. Respecto a las medidas urgentes, cuando hablamos de medidas cautelares y medidas provisionales, unos referentes a la comisión y otros referentes a la corte. Muy importante también a la hora de entender el sistema de protección de derechos humanos en la región. De la misma forma, vimos las formas de reparación que existen, cuáles son los procedimientos para el cumplimiento de las sentencias, los pasos que se siguen, qué resoluciones se dan, las audiencias para el cumplimiento de las sentencias, las recomendaciones, cómo la jurisprudencia interamericana de protección de derechos humanos ha nutrido las constituciones, el carácter vinculante en la región, la construcción de un derecho común, de un derecho sin fronteras, que es muy relevante. Y por último, el entender que todo lo que hemos venido avanzando durante todas estas clases nos ayuda a entender la interacción que existe entre el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, los sistemas regionales, el derecho comparado que tiene un rol importantísimo el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Entender estos estándares, entender cómo se aplican en casos específicos que tuvimos la oportunidad de ver para finalmente concluir con este bonito mod. Y eso sería todo. Antes de concluir, quiero otra vez disculparme por haber suspendido las clases. Han sido temas de fuerza mayor. Estaba delicadísimo de salud. Espero su comprensión. No obstante a ello, hemos programado esta clase para concluir con todo el conocimiento que hemos venido adquiriendo o que hemos tenido la oportunidad de repasar, precisar. Bueno. Así que les agradezco mucho, queridos amigos, compañeros, estoy para servirles. Las fechas de las actividades van a ser subidas lo más antes posible. Tienen una actividad hasta el martes, si no estoy mal, para cumplir. Un foro también hasta el martes. Se les va a hacer llegar todo el material, todos los videos de las clases. Yo estoy muy satisfecho con el curso. Son personas comprometidas que han estado participando con sus comentarios, preguntas y dudas, que también me han ayudado a mí a eh, ponerme sobre problemas reales, solucionar problemas reales, entender dificultades conceptuales para también yo precisar el conocimiento que transmito a través de las clases. Como les digo, estoy para servirles y un gusto el haberlos conocido. No sé si tienen algo que acotar o algo que señalar, algo que decir.
Bueno, si no es así, les agradezco nuevamente, estoy a su servicio, tienen mi número de celular, pueden escribirme, les voy a mandar las diapositivas, tienen los videos, si tienen alguna duda o si creen que yo puedo contribuir en algo en su formación o en alguna duda o también quieran escuchar mi opinión respecto a un tema en concreto, por favor, con toda la confianza del mundo, escríbanme, estoy para servirles. Y Muchas con esto gracias. concluimos Gracias nuestra por, clase. Adelante. muchas gracias, doctor, por todo el conocimiento que nos ha impartido, sus clases muy interesantes, muy activas y el material nos parece, bueno, me parece muy bueno y le agradezco mucho los conocimientos, doctor, y muchas felicidades, doctor, ah, por su conocimiento. Gracias. A ti, Marcelo. Qué bonito mensaje. Bueno, sin más, entonces, que tengan una bonita tarde, un bonito resto de día. Vamos a estar en contacto respecto a las tareas. Me avisan igual si existe alguna duda. Bueno, que tengan un buen resto de día. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy Gracias, buenas. doctor.